Pues eso fue lo que me pasó. De entrada, me importó un pito que aquel tío fuese un ángel o un fantasma, en el más peyorativo de los significados, como si me sale con que es Arquímedes y viene a mostrarme su palanca. Lo del cortejo angelical me pareció un poco friki, la verdad. Pero original. Buen intento. Además, ¿no dicen que hay que hacer caso de las señales? Pues nada, hagamos caso, a ver si en una de esas se me asientan los amoríos y enderezamos el rumbo, que falta hace. Dicho así, todo esto parece increíble, ¿no? Yo tampoco me lo creería. Pero entre ustedes y yo hay una pequeña diferencia. Ustedes están ahora leyendo este libro sin otra preocupación que pasar las hojas, mientras yo ando más desesperada que un macho cabrío en el desierto del Gobi. Ojo, no me malinterpreten. No es cuestión de hormonas, que quede claro. Es más bien desorientación emotiva por culpa de lo perdida que ando yo en asuntos sentimentales. Enseguida lo entenderán. Les resumo mis penas. 43 años. Un exmarido con el que no comparto cama ni techo, entre otras cosas porque está muerto, aunque esa no sea la razón principal. Una hija adolescente con la que no comparto cama, pero sí techo. Una hipoteca que mete miedo. Un coche a medio pagar. Y el mejor espejo del mundo. El único en el que te ves hasta el último poro y que todos los días me recuerda que se me está pasando el arroz. Seguro que piensan que estoy como una chola. Pero es que me lo tengo que tomar así, a chufla. Y si no, ¿qué? Mis amigas Keka y Marga dicen que lo llevo bien, que siga desfogando con romeos de fin de semana, que ellos van a lo que van, como yo. Y mira por dónde, me lo dicen precisamente ellas, las dos, casadas y bien casadas. Una seria y comedida, pero la otra, madre mía. Mes sí, mes no, le pone los cuernos a su marido y tiene la manía, cosas de su ego inflamado, de hacer una muesca en el interior del bolso cada vez que un flash Gordon la colma de placer o la revienta de gusto, dicho en plata. Y lo hace con el corta uñas. Me refiero a la muesca en el bolso. Bromas aparte, estoy empezando a pasarlo mal. Por mucho que lo analizo, no encuentro motivos a mis fracasos amorosos. Jamás le fui infiel a mi exmarido. Solo de pensamiento, ya me entienden. Y nunca le di motivos para pelearnos más allá de lo normal.